Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Estableciendo su Nombre, explorando la anchura y la profundidad del carácter de Dios. Todo el propósito de este programa es llevar a la vanguardia de nuestras mentes y vidas quién es Dios y qué representa para nosotros hoy. Estoy muy feliz y contenta de estar aquí con ustedes de nuevo y espero que el tiempo que pasemos juntos sea uno de bastante provecho para todos, ¿verdad? Tomemos un momento para agradecer a Dios por darnos la oportunidad de pasar un tiempo en su palabra, aprendiendo más sobre Él y su naturaleza multifacética. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Padre, por el día de hoy y por la oportunidad, el privilegio que tú nos brindas, Señor, al poder pasar tiempo en tu palabra, Señor, reunidos con otras personas, Señor, que se han unido, Señor, para descubrir más de ti, Señor, para aprender más de ti, para establecer una relación más profunda contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que este tiempo sea un tiempo de aprendizaje, de crecimiento, de sanidad para nuestras vidas, Señor, para mejorar esa relación contigo, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, como les dije, estoy súper contenta de estar con ustedes aquí hoy y vamos a ver otro atributo interesante y revelador del carácter de Dios. Y es importante conocer estos nombres o estos atributos con respecto a nuestra relación con Dios y para fortalecer esa relación, ¿verdad? Ahora, vamos a ver aquí. Solo unas cositas que quiero decir primeramente. Por favor, si conocen a alguien que le encantaría sumergirse en este viaje junto a ti, hácelo saber. Comparte el enlace de este episodio con cualquier persona que creas que podría beneficiarse de él. Además, si sientes que el tiempo dedicado ha sido valioso y aprendiste algo, fuiste edificado o simplemente estuviste contento de poder pasar un tiempo conmigo estudiando, por favor dale me gusta, comenta y vuelve a compartir el enlace con otras personas. Sus interacciones son invaluables para los algoritmos del mundo del Internet para hacer llegar este mensaje y otros similares en la red Messianic Lamb Network, y juntos podemos hacer que nuestra voz y nuestro interés ayude a traer el reino de Dios a la tierra, ¿verdad? Ok, ahora ya que hablamos de eso, ahora podemos entrar en lo bueno de este programa, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Al comienzo de cada uno de estos episodios hay un par de puntos que quiero reiterar o recordar, y la razón por la cual lo hago es doble. Uno, si esto es su primera vez aquí, quiero que sea consciente de la base sobre la que estamos construyendo este estudio o serie, ¿verdad? Las bases son muy importantes. Y dos, creo que son puntos fundamentales y claves que reforzarán las verdades que descubriremos sobre la naturaleza de Dios y cómo la naturaleza de Él se relaciona con nosotros y nuestro viaje de fe. El primer punto es que a medida que recorremos este camino que Dios ha puesto ante nosotros, rápidamente nos daremos cuenta de que el proceso de explorar la anchura y la profundidad del carácter de Dios nos va a enseñar no solo acerca de Él, sino también de nosotros mismos, ¿verdad? Y gracias a todas las personas que se están conectando. Espero que este tiempo sea un tiempo provechoso para nosotros, ¿verdad? Ok, el segundo punto es que Romanos 1:20, que dice así: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y en este versículo, el escritor nos hace saber que desde los cimientos de la tierra, Dios comenzó a darse a conocer en todo lo que él hizo. Cada palabra que él sopló para traer la creación a la existencia llevaba consigo el peso de su presencia, su naturaleza y su gloria. Amén. Ahora, el tercer punto se encuentra en el título de esta serie. Perdone un segundito.
¿ok? Estableciendo su nombre. La forma en que podemos comenzar a hacer esto es mirando lo que su palabra dice con respecto a su nombre. Hay un par de versículos clave que me gustaría resaltar con respecto al nombre de Dios. Y el primero que tenemos se encuentra en Éxodo 9, versículo 16, que dice: sin embargo, yo os he dejado estar de pie por esta razón, para mostraros mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Y si se acuerdan, aquí Moisés está haciendo el papel de portavoz de Dios, hablando con Faraón para que Faraón deje salir su pueblo de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud. Después tenemos Salmos 83, 19, que dice: hazle saber que solo tú, cuyo nombre es Yud-Heh-Vav-Heh, Jehová, eres el Elión sobre toda la tierra. Y esto es parte de un salmo de Asaf, que fue un músico durante la era de David y Salomón. Y esto fue parte de una oración, de un salmo que se cantó en un momento de crisis nacional. Y después tenemos Ezequiel 39, 7, que dice: así que daré a conocer mi santo nombre entre mi pueblo Israel. No dejaré que mi santo nombre sea profanado más. Las naciones sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, el santo de Israel. Y este es otra vez otro hombre que Dios usa como portavoz para hablarle a las naciones y a su pueblo de lo que él quiere hacer, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Ahora, como pueden ver, al mirar las referencias que tenemos aquí de estos versículos, todos estos pasajes tienen lugar en diferentes momentos de la Biblia. Sin embargo, el tema subyacente es el mismo. Dios quiere dar a conocer su nombre en la tierra y que su pueblo tenga una relación de pacto con él. Y verás a lo largo de las escrituras que siempre, siempre, siempre se trata de traer a los hombres y mujeres de vuelta a la relación con Dios, ¿verdad? Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto, y es establecer nuestra premisa. ¿Qué es una premisa? Bueno, una premisa es una declaración o proposición anterior de la que se infiere otra o se sigue como conclusión. Por ejemplo, si la premisa es verdadera, entonces la conclusión debe ser verdadera. O es basar un argumento, teoría, etcétera, ¿verdad? Las reformas se basaron en nuestros hallazgos, ¿ok? Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, ninguno de nosotros es creado en el vacío, ¿verdad? O fuimos creados en el vacío. Todos somos producto de nuestras experiencias, nuestro entorno, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos acercamos a las escrituras, todos lo estamos haciendo a través de un lente, ¿verdad? Al establecer una premisa, podemos determinar nuestro punto de partida y construir a partir de ahí, ¿ok? Porque tenemos que acordarnos de que la palabra fue escrita para un pueblo específico que tenía sus experiencias, su entorno, sus tradiciones, su idioma, su cultura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para poder entender, tenemos que setear una premisa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es nuestra premisa? Bueno, vamos a ver aquí. Nuestra premisa es que Dios desea una relación con su pueblo, que Dios desea que sepamos quién es Él y Dios desea que lo busquemos. ¿Ok? Perdón, un segundito aquí. Así que ahora que tenemos nuestros cimientos, vamos a comenzar a construir las bases o algunos muros. Ya tenemos la base, ahora vamos a empezar a construir unos muros porque estamos en una misión muy parecida a la de Nehemías para construir los fuertes muros de nuestra fe, y deseo desde mi corazón de que el episodio de hoy ayude a hacer precisamente eso. ¿Okay? Lo que me emociona cada semana cuando estoy preparando estas enseñanzas para compartirlas con ustedes es que veo cómo Dios demuestra estos atributos en nuestras vidas de una forma palpable, visible y como en
aquí en nuestra vida tan palpablemente, por lo menos así ha sido en mi vida. Y espero con todo mi corazón que para ustedes también. Entonces, cada vez que agarro el libro de la devocional que inspiró este programa y veo el próximo nombre que vamos a estudiar, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es una extensión de lo que es el devocional, y veo el nombre el atributo de que vamos a estudiar, me pongo a pensar, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Qué es lo que Dios, tú quieres compartir con tu pueblo hoy? Que podemos poner en práctica hoy, que es relevante para nosotros hoy. Entonces, cada vez que lo hago y veo la respuesta de Dios en los días después de la enseñanza, me llena de una emoción tremenda, porque me deja ver una vez más lo real que Dios es, y me deja ver una vez más su fidelidad. Y qué interesante que yo diga eso. ¿Sabe por qué? Porque hoy el nombre que vamos a estudiar, o el atributo que vamos a estudiar, es el Ha-Neeman. El Ha-Neeman, aquí lo tenemos. Y lo que significa el Ha-Neeman es el Dios fiel. Y este es el atributo de carácter de Dios que vamos a ver hoy, el Ha-Neeman. Y significa el Dios fiel. ¿Ok? So, me emocioné mucho, porque vamos a ver la fidelidad de Dios a través de su palabra, y lo vamos a ver en nuestras vidas también, ¿verdad? El pasaje en que nos vamos a centrar o concentrar hoy con respecto a este atributo es Deuteronomio 7:9, que dice así: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Qué lindo, ¿verdad? Qué belleza. La palabra de Dios, las promesas que Él tiene para nosotros, ¿ok? ¿Sabes? Pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, vamos a ver, vamos a estudiar esto un poquitito para tener una mejor idea de lo que significa el Ha-Neeman en hebreo, para entender un poquito más. Bueno, tenemos el, que lo hemos visto varias veces ya, que viene de Elohim, que es el plural de él, es el singular, ¿verdad? Escuchamos muchas veces en la palabra Elohim, que se refiere a Dios, que significa dioses. Cuando ves IM al final de una palabra, es que significa plural. So, Elohim es dioses, también se refiere a Dios, y en este instante, él es la forma singular de esta palabra. Ha, ya lo hemos visto, es el artículo definido él, ¿verdad? Y después Neeman significa fiel, ¿ok? Neeman viene de la palabra aman en hebreo, que significa apoyar, confirmar, ser fiel, establecer una posición firme, ¿ok? Ahora, cuando estaba estudiando sobre esta palabra y la raíz de la palabra, una de las imágenes o una de las palabras, una de las descripciones de esta palabra también es de establecer, de cargar como un padre, una madre, de cargar como alguien que es cargado por una enfermera para ser firme, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, como ya me van conociendo, ¿verdad? La forma mental en que yo puedo asociar este atributo de Dios es con un padre o con una madre que está cargando a su hijo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Dios está dispuesto a cargarnos, a llevarnos a través del proceso de nuestras vidas, a ser fiel a las palabras que Él ha prometido para nosotros. Él está dispuesto a establecerlo y a caminar con nosotros lo que dure, para traer a la
al cumplimiento, el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso para mí es bastante poderoso pensar lo que Dios me ha prometido, lo que Dios te ha prometido. Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Y Él es fiel para cargarnos y llevarnos, caminar con nosotros hasta el cumplimiento de esa palabra. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar a ver esto en unos ejemplos de la palabra para ayudarnos a entender un poquito más este atributo de Dios. Y vamos a comenzar en unos lugares tal vez improbables o tal vez inusuales, en que vamos a encontrar ejemplos de esta fidelidad de Dios. Y vamos a empezar con la historia de Rahab. Ahora, de la historia que encontramos en el libro de Josué, en el segundo capítulo de Josué, aprendemos de que Rahab era una prostituta. Y contrariamente a lo que Hollywood quisiera hacernos creer, las mujeres que se encuentran en este tipo de profesión normalmente no lo hacen por elección. Las circunstancias de la vida les han llevado a creer que esta es la única forma en que pueden sobrevivir. Y particularmente si miramos la historia a través del lente de este periodo de tiempo, en el segundo capítulo de Josué, las opciones para una mujer que no estaba casada o que no era viuda con hijos eran escasas o nulas, o sea, no habían opciones para ellas. Entonces, no hace falta decir que esa es la circunstancia de la vida en que los espías la encuentran, ¿verdad? La historia nos lleva a creer que posiblemente ella tenía uno de los primeros, los que se llaman comúnmente hoy en día bed and breakfast, o el anticipo del movimiento Airbnb que se ve por todo el mundo hoy en día, ¿verdad? Un hotel. Y si pudiéramos hacer como si se acuerdan, yo no sé si estoy divulgando mi edad o así, pero si pudiéramos hacer como en el programa de Superlibro de hace años atrás y meternos y regresar en la historia por un minuto sin salirnos del texto o el contexto, es probable que los espías estuvieran pensando en actuar como viajeros que buscaban una noche para descansar y seguir en su viaje. Y encuentran el lugar de Rahab. En todo caso, a partir del texto podemos determinar de que Rahab era astuta y lista y pensó rápido. Ella ya había escuchado los rumores, ha sentido el inminente destino que espera Jericó y toma medidas para salvarse a ella misma y a su familia. ¿Ok? Vamos a ver aquí en el segundo capítulo de Josué, dice lo siguiente. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y de lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad.
Ahora, si has estudiado la Biblia y la cultura del Antiguo Testamento, recordarás rápidamente que las riquezas de un hombre estaban determinadas por sus hijos o la tierra que tenía o ambos, ¿verdad? Entre más hijos tenían, más ricos era la persona. Lo que significa que las familias tendían a ser grandes. De hecho, si leemos de nuevo el versículo 13, Rahab suplica no solo por su vida, sino también mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todos los que les pertenecen, y salva nuestras vidas de la muerte. Por lo tanto, estamos hablando de un buen número de personas que se salvan debido a la decisión de una mujer que muy probablemente había sufrido la burla, el chisme, el menosprecio por su elección de carrera, que eligió mostrar bondad al pueblo de Dios. Ahora, usted podría estar preguntando, ¿qué tiene esto que ver con la fidelidad de Dios? Bueno, regresemos y recordemos por lo que los hijos de Israel incluso están explorando la tierra y espiando. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué se encuentran en Jericó en ese momento? Cientos de años antes, Dios hizo una promesa a Abraham. Y Génesis 12 narra una conversación que Dios tiene con Abraham. Y lo podemos ver aquí. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram. Ok, en esta historia entonces de Rahab, en un lugar improbable y bajo circunstancias aparentemente poco convencionales, encontramos una escena que resalta la fidelidad de Dios a su palabra, a lo que él había dicho. Rahab elige confiar en un Dios que ha demostrado que es fiel para hacer lo que él dice que hará. Una marcada diferencia con los ídolos de madera tallados en bruto y las estatuas de piedra que representaban a los dioses falsos de las naciones circundantes, ¿verdad? Entonces, por la decisión de una mujer de creer de que Dios era el Dios en el cielo y en la tierra, era el Dios supremo, y que lo que él dijo iba a ser, por esa decisión que ella tome en creer eso, es que ella puede venir y pedir por su familia y salvar a toda su familia cuando todo el resto de la ciudad es derribado y son y mueren como resultado de lo que sucederá en unos pocos versículos después en el libro de Josué. Entonces, vemos una escena que resalta la fidelidad de Dios a su palabra. Bueno, dejemos a Rahab ahí por un momento y destaquemos otra escena de la historia que nos ayudará a ver otro ejemplo de la fidelidad de Dios y continuará ayudándonos a entender un poco más sobre este atributo de Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Ruth. ¿Ok? Aunque el libro de Ruth solamente tiene 4 pequeños capítulos, está repleto de cosas que podríamos hablar durante horas, riquezas en la palabra que podríamos hablar por horas, pero no tenemos esa clase de tiempo, ¿verdad? Esa cantidad de tiempo no lo tenemos, así que vamos a resaltar solamente una parte que apunta a la fidelidad de Dios. Y espero que comenzarás a ver un hilo que abre paso a través del estudio de hoy, ¿verdad? La historia de Ruth empieza con una mujer que se llama Noemí,
con su esposo y sus 2 hijos, que salen de Israel, de su pueblito que se llamaba Belén, porque hay escasez en la tierra, ¿verdad? Y hay hambre. Entonces ellos salen y van a la tierra de Moab por un tiempo. Mientras están en la tierra de Moab, sus hijos, los hijos de Noemí y su esposo, se casan con 2 moabitas, Ruth y Orpa, ¿verdad? Pero a pasar del tiempo, leemos en la historia de que el esposo de Naomi muere y después sus 2 hijos mueren. Entonces las 3 mujeres quedan viudas. Y Noemí obviamente está demasiado triste, entra la amargura en su corazón porque siente que Dios la ha dejado. Y ella decide tomar la decisión de regresar a Belén, a regresar a la tierra que le pertenecía a su esposo, a ver qué podía pasar con ella. Y en ese momento que ella toma esa determinación, ella habla con sus 2 nueras y les dice que es mejor que ellos regresen a sus familias, ¿verdad? En ese tiempo, si uno tenía un hijo que se casaba con una mujer y ese hijo moría, pero tenía otro hijo que no estaba casado, ese otro hijo podía tomar el lugar de su hermano, coger la mujer como su mujer, y el primer hijo que tenían era considerado como el hijo del hermano que se había muerto para que no cesara la línea genealógica de esa familia, ¿verdad? Entonces ella les dice a las 2 mujeres, vea, yo estoy ancianita ya, no tengo más hijos. Y aunque si quedara embarazada mañana, ustedes no van a esperar hasta el tiempo que ellos estén lo suficientemente maduros para poder casarse con ellos. Es mejor que ustedes se regresen a sus familias. Y las 2 dicen que no, que ellas quieren seguir con Noemí. Y Noemí insiste y dice, yo no tengo nada para ustedes, yo no les puedo ofrecer absolutamente nada. Es más, yo no sé ni siquiera lo que va a pasar con mi vida. Voy a regresar a la tierra de mi esposo, pero yo no sé lo que va a pasar conmigo. Es mejor que regresen con sus familias. Entonces, Orpa dice que la besa y le dice a ella, bueno, está bien, y regresa con su familia. Pero hay algo interesante que pasa con Ruth. Y lo que sucede con Ruth es que Ruth dice así. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separe. ¿Ok? Y lo que vemos aquí es que no está escrito en las escrituras, pero aparentemente la vida de Noemí, de su esposo y de sus hijos hicieron un impacto en la vida de Ruth. Tanto así que cuando ella tiene la oportunidad de regresar, ella decide de no hacerlo. Y ella decide seguir el camino con Naomi, ¿verdad? Pero se supone que Ruth no debería de ser incluida en la historia de fidelidad, en la historia de Israel. La promesa de Dios fue hecha a Israel. El pacto que Dios hizo fue hecho con Abraham y sus descendientes. Y Ruth vino de los moabitas, que fueron juzgados severamente por Dios. Y el juicio de Dios en Deuteronomio, que vamos a leer ahorita, no fue solo un juicio aleatorio. Se basaba en el tratamiento de los moabitas hacia los israelitas cuando salieron de Egipto. Si eres una persona que lee las porciones de la Torá semanalmente, acabamos de leer recientemente la porción de Parashá Balak, ¿verdad? Que destaca el trato de Moab a Israel mientras viajaba a la tierra prometida. Y si se acuerdan, Moab tiene mucho miedo porque sabe que viene Israel de camino y sabe lo que ha pasado
lo que ha pasado con otros pueblos y que Dios está con ellos. Y entonces, anticipadamente, por el miedo que ellos tienen, el rey Balac llama a un profeta de cerca, Balaam, y le paga y requiere los servicios de él para que maldiga el pueblo de Israel. Y si usted va y lee en la historia, al final Balaam no puede porque Dios no lo permite. Y Dios convierte the curse. Ay, se me fue la palabra en español. La maldición que Balaam trató de proclamar sobre Israel lo convirtió en una bendición para su pueblo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, entonces, al resultar de eso y al resultar del trato de Moab con Israel, ellos son juzgados fuertemente. Y lo que dice la palabra en Deuteronomio 23, del 4 al 6, dice, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas el Señor, tu Dios, no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor, tu Dios, te cambió la maldición en bendición, porque el Señor, tu Dios, te ama. Impresionante, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que es inusual. ¿Por qué se cuenta la historia de Ruth? Porque ella está incluida en esta larga historia de Dios y su trato con Israel por el pacto que él hace con Abraham en Génesis, ¿verdad? Bueno, vemos que Ruth hace algo extraordinario. Cuando se le da la oportunidad de regresar a su pueblo y sus creencias y su Dios, que se llamaba Shemosh, ella se niega. Ella le ruega rotundamente a Noemí que no la rechace. Tal fue su experiencia como parte de la familia de Noemí que decidió regresar a Israel con Noemí y enfrentar un posible rechazo y la probabilidad de ser condenada al ostracismo por ser extranjera y por ser moabita, ¿verdad? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel conocía la palabra bien, conocía lo que Dios había dicho, el decreto que había hecho en contra de Moab. Entonces, cuando la ven a ella, iban a pensar en lo que Dios había dicho y la iban a hacer a un lado, ¿verdad? Y me hace preguntar, ¿qué testimonio tuvo que haber sido la familia de Noemí para persuadir a Ruth de que tomara una decisión tan audaz y tan diferente a lo que tal vez comúnmente pensaríamos que ella hiciera, ¿verdad? Porque muy probablemente cualquiera de nosotros, si nos pasara eso, pensaríamos en regresar con nuestras familias, pensaríamos en regresar al pueblo donde conocemos la cultura, que hablamos en el principio, ¿verdad? El idioma, el entorno diario, todo lo que eso involucra, lo familiar. Quisiéramos regresar a lo familiar, pero Ruth no lo hace. Ella hace totalmente lo contrario y ella decide ir y regresar con Noemí. Bueno, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué es importante resaltar estas dos mujeres en la palabra, estas dos historias que en realidad son bastante chiquitas, son apenas unos versículos nada más que resaltan la historia de estas dos mujeres? ¿Por qué es que su historia está incluso en la Biblia? ¿Por qué eligió Dios incluirlos? Bueno, Dios escogió honrar a estas mujeres por su valentía y determinación de seguir a Dios, incluso cuando las circunstancias de la vida le dieron todas las oportunidades para tomar otra decisión. Y debido a su elección, debido a su decisión, la vida de un niño que tampoco se suponía que debía ser incluido, lo fue. Y obviamente estoy hablando del rey David. Si has pasado algún tiempo
en una clase de escuela dominical, en una clase de escuela de Shabbat, conoces muy bien del famoso rey cuyo corazón está conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero tal vez sea la primera vez que escuches sobre la vida de un tal rey David y lo único que sabes de él es la estatua que se encuentra en un museo en Italia, ¿verdad? Tal vez eso es lo único que conoce de un tal rey David. Bueno, quisiera pasar unos minutos hablando del rey David. El rey David fue un personaje en la palabra muy, muy interesante y muy, muy importante. Al crecer, David era conocido por dos cosas: sus habilidades como luchador, como guerrero, y sus habilidades como músico. En el principio, cuando encontramos la historia de David en la palabra, encontramos que Israel ha estado quejándose, como muchas veces lo hacía, ¿verdad? Era muy común en este pueblo quejarse por todo, ¿verdad? Y están quejándose porque no tienen un rey como las naciones que están a su alrededor. Y quieren un rey, insisten. Entonces Dios dice, bueno, está bien, les voy a dar un rey. Y él escoge a Saúl, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Y Samuel, el profeta de ese momento, lo unge como rey, y él el rey, dice que él era muy alto, que era una cabeza más alta que los demás a su alrededor, era un guerrero fuerte, y él pelea por Israel, y él es un rey por un tiempo. Y Dios lo saca a que guerree contra las naciones que están alrededor, y él va ganando, y Dios va levantando, Dios va uniendo a poco a los tribus para que sean una nación. Pero llega un momento en que Saúl le importa más lo que la gente piensa de él que lo que Dios piensa de él. Y él toma unas decisiones, y usted puede ir a leerlo en la palabra, les insto que vayan y hagan un poquito de estudio de la palabra, y leen, y él toma unas determinaciones que son contrarias a lo que Dios quiere. Y Dios determina de que el reinado tiene que ser quitado, arrebatado de él, ¿verdad? Y entonces Dios le habla al profeta Samuel, y le dice al profeta Samuel que él va a levantar a otro, que va a reemplazar a Saúl. La costumbre en ese tiempo era que si uno era rey, su hijo, si tenía hijo, tomaba el reinado cuando ese rey moría, ¿verdad? Esa era la costumbre, que se quedaba dentro de la familia. Pero eso no es lo que sucede aquí. El reino del todo es quitado, arrebatado de las manos y del linaje de Saúl, y Dios dice que va a levantar otro. Entonces, cuando Dios dice esto, Dios habla con Samuel y le dice, vaya a la casa de un hombre que se llama Isaí. Y él va a la casa de Isaí. Isaí va y habla con Isaí y le dice, vea, Dios me ha dicho que él va a levantar un nuevo rey y que el rey va a salir de su casa. ¿Tiene hijos? Y entonces Isaí dice, sí, claro, tengo hijos. Entonces, bueno, si me los puede hacer pasar, por favor. Y empiezan a pasar los hijos. Y apenas Samuel ve el primer hijo, es un guerrero, es grande, y tiene todas las características que tal vez uno piensa que un rey debe tener. Y Samuel inmediatamente dice en su mente, este tiene que ser, con razón Dios me mandó aquí donde Isaí, porque es obvio, tiene que ser él. Y Dios le dice en su corazón, él no es, ese no es el que yo he escogido para ser el próximo rey. Y Samuel se queda un poquito perplejo. Dice, bueno, ¿tiene más hijos? Sí, tengo más hijos. Bueno, pase. Y pasa el segundo hijo. Con razón, sí, claro, Dios, ya entiendo. Ese no era, es este. Sí, ahora sí veo por qué me traba la casa de Isaí. Este tiene que ser. Y lo ve, y las cualidades que él tiene exteriores, ¿verdad? A su parecer y todo, dice, este tiene que ser. Y Dios le dice al corazón otra vez, no, este no es el que yo he llamado, este no es el que yo tenía en mente para ser el próximo rey. Entonces Samuel se queda aún más perplejo, y sucesivamente va pasando los hijos de Isaí enfrente de él,
Y él piensa en su corazón, este tiene que ser, y Dios le dice, no, no, ese no es el que yo escogí. Y llega al último y Dios dice, no, y Samuel dice, yo sé en mi corazón, yo sé que Dios me dijo que el próximo rey va a salir de la casa de Isaí, yo sé lo que escuché, qué raro. Entonces le dice a Isaí, ¿no tiene más hijos? Isaí dice, bueno, sí, tengo uno más, es un chiquillo ahí que tengo allí cuidando las ovejas, sí, lo tengo ahí, y obviamente no estaba en la mente de Isaí que este niño podría ser el próximo rey, este muchachito podría ser el próximo rey. Entonces Samuel dice, bueno, hágalo pasar, por favor, porque no me voy a ir de aquí hasta que no unge el próximo rey. Y yo sé que Dios me dijo que viniera aquí. Y entra David en la escena. Es un muchachito que lo han mandado a ser un pastor de ovejas, que pasa su tiempo allá fuera, ¿verdad? Y viene, y cuando Samuel lo ve, el Señor deja caer en su espíritu, este es el que yo pensaba, este es el que va a ser el próximo rey. Entonces Samuel dice, bueno, este es el que el Señor ha escogido, y Samuel lo unge ahí, ¿verdad? Y tal vez uno pensaría, por ejemplo, en el reinado de Inglaterra, en todo lo que sucedió a través de los años, habían veces cuando el rey moría y el hijo tenía que tomar el lugar, ¿verdad? Pero el hijo era bastante joven. Entonces lo que hacían es que ellos tenían como un concilio, como un consejo de hombres que ayudaban al muchachito hasta que tuviera la edad para tomar el reinado por él solo, ¿verdad? Y ellos tenían que aconsejarlo y ayudarlo. Y en realidad él era nada más como una figura ahí por el momento, pero los que tomaban las decisiones era el consejo que estaba ahí para ayudarlo. Entonces, tal vez uno pensaría que eso fue lo que sucedió con David, ¿verdad? Porque David era un muchachito, pero eso no es lo que sucede. Y si usted lee a través de la palabra, pasa muchísimo tiempo antes de que David toma su lugar como el rey de Israel. Y durante ese tiempo que él pasa y sigue siendo pastor de ovejas, nada ha cambiado, ¿verdad? Un evento tan importante, tan impactante como ser ungido como el próximo rey de una nación. Y al momentito, al día siguiente, otra vez tiene que salir y ser pastor de ovejas. Pero durante ese tiempo que él es pastor de ovejas, Dios va formando la persona que él va a ser, ¿verdad? Y entonces, y le trae pruebas al nivel donde él está para ayudarlo a subir al próximo nivel. Entonces, durante ese tiempo que él es un pastor de ovejas, él lucha contra animales para proteger a las ovejas, lucha contra leones, lucha contra osos, dice. Él hace lo que él tiene que hacer para proteger las ovejas, y él va creciendo en su fortaleza, él va creciendo en su inteligencia para poder ser mejor guerrero, porque eso es lo que le espera en su futuro, ¿verdad? Después de eso, Dios lo posiciona para su su futuro, con el hecho de que él es músico y él cantaba y tocaba el arpa, ¿verdad? Arpa chiquitita. Y llega un momento que Dios ya ha establecido lo que va a suceder con Saúl, que le va a quitar el reinado, y Saúl empieza a tener un espíritu que lo empieza a atormentar. Y cuando lo tormenta, uno de los sirvientes de Saúl le dice, Saúl dice, tráigame a un músico, necesito música, algo que me tranquilice porque esto me está volviendo loco. Y entonces uno de los sirvientes dice, yo conozco a un muchacho que es el hijo de un señor Isaí, que él canta y toca música. Dice, bueno, tráigamelo. Y entonces Dios empieza a posicionar a David para su futuro al traerlo para que toque el arpa para Saúl. O sea, lo mete dentro del ambiente de lo que es el reinado de Israel con Saúl, pero todavía no es su tiempo, pero lo posiciona ahí, entonces lo va hallando a través de un proceso, ¿verdad? Después vemos que David encuentra una oportunidad cuando
Goliat se levanta contra Israel y quiere pelear, y Goliat era un gigante y causa un terror terrible en Israel, ¿verdad? Todos los guerreros y todo Israel, Saúl, todos tienen miedo porque este gigante se ha levantado en contra de Israel. Y David es mandado por su papá para llevarle comida y cosas a sus hermanos que eran guerreros en el ejército, y él llega al lugar donde está Goliat, ¿verdad? Sale de los de ser pastor de ovejas y lo mandan en esta jornada para llevarle a sus hermanos la comida, y él escucha lo que el gigante Goliat está diciendo, y escucha cómo blasfema y habla contra Dios, y le entra una indignación, ¿verdad? Le entra una ira santa, como dicen, de que este gigante pagano esté hablando y maldiciendo a Dios. Y si conocen la historia, David con una piedrita, con una sonda, él mata al Goliat, mata al gigante. Y eso es otro momento cuando Dios va posicionando a David en su lugar, ¿verdad? Poquito a poco, poquito a poco. Y él gana la atención del rey Saúl. Y de ese momento en adelante, él es un guerrero para el ejército de Saúl. Pero después de un tiempo, los celos empiezan a tomar lugar en el corazón de Saúl, porque las mujeres y los habitantes de Israel empiezan a cantar sus canciones de victoria. Salían y celebraban cuando Israel tenía una guerra y ganaba. Salían y cantaban canciones alabando lo que sus guerreros habían hecho, ¿verdad? Pero empezaron a decir, Saúl mata 1000 y David mata 10,000. O sea, empiezan a engrandecer el nombre de David de tal forma que entran los celos en Saúl hasta el punto de que David tiene que huir. Y no sabemos con certeza por cuánto tiempo, pero lo que sí sabemos es que pasó un tiempo considerable que David se vio obligado a confiar en las palabras que Dios había hablado sobre David, aunque todavía no se habían cumplido. Y dice que David tiene que pasar mucho tiempo en las cuevas y huyendo, sintiendo que Saúl está aquí, ¿verdad? En inglés se dice breathing down his neck, o sea, respirando aquí en el puro cuello de David mientras él está huyendo. Y por el simple hecho de que Saúl tiene celos, o sea, no es por algo que David haya hecho, porque David a través de todo ese tiempo aprendió lo que se necesitaba para ser un rey, y aprendió cosas que formaron el carácter de él para poder tomar la posición de rey en el tiempo que Dios iba a establecer, ¿verdad? Entonces, David tiene que elegir a creer que Dios sería fiel para cumplir las palabras de promesa que se le habían hecho cuando él era muchachito en la casa de su padre y Samuel lo unge, ¿verdad? Y cuando Samuel lo unge, es la primera vez que es ungido, pero en su totalidad, David es ungido 3 veces antes de ser el rey, porque cuando él llega al reinado, si, los tribus todavía no se han unido para hacer una sola nación. Todavía los tribus tienden a ser bastante independientes, se pelean entre ellos, y siempre hay una lucha para el poder, para la posición de poder y entonces ellos pelean. Y David, el propósito de David es venir y traer unidad a eso. Y la segunda vez que él es ungido por Judá, ¿verdad? Y la tercera vez que es ungido por los tribus de Israel, o sea, el norte. Y ahí es cuando Dios solidifica el reinado de David y dice que él reina por décadas después de eso. Y después de eso, Dios le da una promesa. Y su hijo sigue después de él, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios incluye estas 3 historias en nuestra vida, en nuestras Biblias? ¿Por qué es que está incluida? ¿Cuál era el mensaje que él estaba tratando de transmitir? ¿Qué tienen en común estas 3 historias? Bueno, la sociedad decidió que no era necesario incluirlos.
Cada uno de ellos fue forzado por las circunstancias de la vida a tomar la decisión de seguir a Dios o seguir su propio camino. Y debido a su elección, Dios los bendice de una manera especial. Y la forma en que Dios los bendice es que fueron escogidos por Dios para formar parte del linaje de nuestro Mesías. Y lo podemos ver aquí en el libro de Mateo 1, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 1 y 6. Y dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esdrom y Esdrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí engendró al rey David. Qué impresionante, qué lindo, ¿verdad? Estas tres historias son destellos que Dios nos da para mostrarnos cómo cumple su palabra. Nos muestra hasta dónde llegará Dios para cumplir las promesas que Él ha hecho. Y resalta para nosotros la fidelidad de Dios. Debido a sus elecciones, usted y yo estamos aquí hoy. Y tú y yo podemos gritar desde los tejados con alabanza que nuestro Mesías Yeshua nació, murió y resucitó para la salvación suya y mía. Que Él regresará para gobernar con el espíritu de sabiduría y perspicacia, como Isaías declaró hace tantos años atrás. Y lo vemos aquí en su palabra que dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por los que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La fidelidad de Dios, ¿verdad? Que la misma manera que Dios fue fiel a estos tres, Él continuará siendo fiel y cumplirá las promesas que nos ha hecho a ustedes y a mí. Pablo nos hace saber en sus escritos a los romanos que el cumplimiento de las palabras de Isaías están destinados para todos los que eligieron confiar en Yud-Heh-Vah, en Jehová. Eso nos incluye a ti y a mí sin excepción. Lo que me encanta de estas historias hoy es el hecho de que Dios eligió usar a estas tres personas para contar la historia más grande que solo las historias aleatorias de una prostituta, una viuda y un pastor de ovejas. Deuteronomio 7:9 nos dice que Él guardará la bondad del pacto por 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mitzvot. Dios todavía está escribiendo historias de la humanidad. Dios todavía está escribiendo tu historia. ¿Quién sabes si eres mucho más como Rahab, Ruth o David de lo que tú piensas? Todo lo que puedo decirte es que si has elegido amar a Dios y guardar sus mitzvot, sus mandamientos, también hay un lugar en la historia de la fidelidad de Dios para ti. Entonces la pregunta de esta semana es: ¿estás dispuesto a amar y seguir los mitzvot, los mandamientos de El Ha-Ne'eman, el Dios fiel, y ser parte de su historia de fidelidad? Mi oración es que El Ha-Ne'eman, Yud-Heh-Vah, Jehová, el único y verdadero Dios, se revele de una manera poderosa y personal en tu vida esta semana. Y hasta la próxima vez que podamos seguir estudiando sobre el carácter de Dios,
y lo que significa para nosotros hoy. Los dejo y espero escuchar esas historias de cómo Dios se hace evidente su fidelidad en tu vida en estos días. Amén. Amén.